fíjense cómo, está grabando, cómo esto que hablamos de civilización, cultura, orden, ¿no? Esta necesidad casi intrínseca del ser humano de organizar todas sus estructuras sociales en algún tipo de marco de referencia. Eso sí es intrínseco a nuestra especie. Ordenar a través de la palabra, ¿no? De la ley, justamente, ¿no? Y después están de trasfondo las cuestiones de poder. Pero hay algo que sí que creo que es intrínseco a nuestra especie, que es esta necesidad de dar un orden a todo tipo de organización social. Yo siempre planteo, si vieron el capítulo de Los Simpsons ese donde se caen en una isla los chicos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que pasa? O si nosotros estuviéramos en un avión y de repente caemos en una isla. Después del primer caos primigenio, como se suele decir, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Estaríamos en la anarquía y en el caos todo el tiempo? ¿O habría una tendencia al orden? Y generalmente en este caso, o en algunas situaciones, siempre sale un individuo a ser el líder, y el que impone, no imponer, sino organizar a los que tienen, entre comillas, bajo su mando. Tal cual. Es lo que pasa en situaciones de encierro, como en Gran Hermano inclusive, que ¿no? Es un juego y sin embargo se genera eso, una organización social y algún tipo de normativa, siempre, algún tipo de normativa, más o menos explícita, ¿sí? Cuando es bien explícita, hablamos de leyes y de protocolos en salud, ¿sí? Cuando es implícita, son todas esas leyes que se cumplen pero no se dicen manifiestamente, son como códigos que compartimos que no están estipulados en ningún lugar, no están protocolarizados, y sin embargo los cumplimos igual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conductismo la semana pasada? Que yo lo cerré el tema planteando esto que es educación. Fíjense cómo se toca con la clase anterior. Educación y control social. ¿Lo pueden ir viendo eso? Control de Sí, masas, profe. que se le dice, ¿no? Sí. Sí. De manera positiva o negativa, porque tiene que ver con esto de alguna manera el conductismo como ciencia fue necesario para poder generar algún tipo de orden, control y educación a las masas. Esto que yo siempre planteo de que somos como animalitos amaestrados desde la infancia, ¿no? Y no lo digo negativamente, sino lo digo desde el lugar de que es necesario a veces ir aprendiendo. ¿Cómo aprendemos a tomar distancia en la escuela? A fuerza de repetición del estímulo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a distinguir un estímulo que es un timbre que significa recreo, fíjense, con un sonido, de un timbre que significa, por ejemplo, alarma de incendio? Bueno, a partir de la repetición, ¿no? Eso tiene que ver con el conductismo. Esperen que voy a compartir pantalla acá. Me encanta esta parte de compartir pantalla, me siento súper, súper tecnológica. Fíjense que hablábamos la semana pasada, ¿no? Del conductismo como para ir relacionando todo. Conductas que se pueden medir, observar y de alguna manera predecir. Predecir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo, como hablaba la vez pasada, en un supermercado, el layout o line out, que pasa también en los recitales, ¿no? De determinada manera dispongo el espacio físico y los estímulos visuales que nos vamos a ir encontrando en ese espacio físico, voy acondicionando al consumidor a que haga ese recorrido. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el dibujito del ratón en el laberinto, no? Sí. Entonces, la teoría basada, bien, lo dice acá, ¿no? Que a un estímulo le sigue una respuesta y el resultado de esa interacción entre el individuo y su medio. ¿Pueden encontrar hoy en día con esta especie de nueva forma de acondicionarnos y de organizarnos socialmente cuestiones que tengan que ver con el conductismo en cuanto a estímulos, respuestas y acondicionamiento del entorno para los individuos? Sí, ¿Y la las cuarentena? promociones. Sí, a ver. ¿Qué serían, por ejemplo, estos estímulos que estamos aprendiendo, ¿no? Ahora.
¿Vieron en Yo, el... mi- Sí, a ver, Miriam, yo te escucho, miraba, que por yo lo... ejemplo, de las promociones que nos dicen, hoy esto te, digamos, si tomás un vaso de cerveza, mira, te hace canchero, te va a hacer bonito, tenés una buena relación social, no sé, Sí, yo miraba por ese lado. sí, eso No, no sí, mire. eso en publicidad es algo muy, esperen que ahí está entrando Elsa, ahí está. Eso es algo que se da mucho en publicidad, sí, totalmente, ¿no? La repetición de estímulos que nos hacen creer que vamos a llegar a determinada recompensa. Sí, Acuérdense que esta interacción entre el individuo y su medio se da de alguna manera por el concepto de castigo o de recompensa, ¿sí? sí. Esto que les decía, ¿quién sale inmune de Pharmacity, por ejemplo? Vas a comprar un paquete de curitas y de alguna manera salís con un montón de cosas. Fíjense, dice aquí, condicionamiento. Esto que les hablaba de recompensas y castigos. Con eso tiene que ver el condicionamiento. Esto de tengo al final de la caja, o casualidad, al final de la caja no, al final de la cola y antes de la caja suelen estar puestos, tanto en Pharmacity como en supermercados, ¿no? ¿Qué suele haber antes de la caja mientras hacemos la cola? Que estamos también condicionados para hacer esa cola. Los dulces, Los dulces, los exactamente. juguetitos. A mí me gusta mirar cuando hay hebillas y todo eso, pero Exactamente, fíjense, ahí va. Se termina convirtiendo en un reflejo asociado esto, ¿no? Yo sí, voy llegando a la cola y sé que al final, antes de la caja, cuando ya estoy cansado, ¿sí? Que tengo hambre, que tengo que esperar en fila, o que vas con los niños y se ponen intensos a pedir cosas, bueno, justo ahí, o casualidad, tenemos golosinas, gaseosa, chocolate, caramelos, hebillitas, maquillaje, todos sí, estímulos relacionados con objetos que ¿qué generan a nivel neurológico? Recompensa. ¿Sí? El condicionamiento positivo, y esto anótenlo, tiene que ver justamente con esta combinación de factores, estímulo y respuesta. Entonces, nos movemos a nivel respuesta por la recompensa, ¿sí? La recompensa, es decir, llego al final y encuentro galletitas, chocolates, maquillaje, y ahí se sí, activa en una región del cerebro que es el área de recompensa, donde hay un montón de neurotransmisores que generan burbujitas de placer y de sí, alegría, ¿no? hace Pero eso está pensar. pensado Sí, en estos laberintos que, que nos suelen plantear. ¿Se acuerdan de esto? El condicionamiento operante, ¿no? Que veíamos al final del caminito y cómo uno va aprendiendo como paciente, como consumidor, como profesional de la salud, bueno, estos caminitos que al final encuentran su recompensa. Eh, Ahí está la recompensa por la conducta, ¿sí? Se, se realiza una actividad para obtener algo a cambio. Ahora bien, ¿cómo operaba condicionamiento operante negativo? A ver, ¿cómo lo relacionan con esto? con los castigos, displacer, desagradables. Exactamente, castigo y displacer, generalmente tal cual. Asociado, ¿sí? A cuestiones neurofisiológicas. ¿Saben qué pasa muchas veces? Ahora vuelvo con ustedes. Ahí voy. Ahí estoy. Pasa muchas veces que, ¿me ven ahí? Sí, Bien. Que lo que nos pasa cuando estamos en este tipo de lugares, que a veces nos suben la calefacción, ¿sí? O nos ponen el aire acondicionado muy fuerte. Eso es una manera de generar respuestas condicionadas a través de estímulos negativos. ¿Por qué? Si quieren que nos apuremos, terminamos apurándonos, ¿sí? El calor extremo, que también impide que la persona pueda pensar claramente, muchas veces lo hacen en reuniones o en lugares para que la persona o trabaje más rápido, ¿sí? O sea, eso pasaba también hace muchos años en las fábricas, donde se daban cuenta que de alguna manera se educaba a los obreros a reaccionar y generar respuestas condicionadas por miedo justamente al estímulo que daba un castigo al final, ¿no? Esto de
aumento el calor, aumento el frío. Ni hablar de lo que es educación, donde planteábamos la semana pasada, ¿qué pasaba con los chicos? ¿Se portaban bien porque eran buenos? No, porque les pegaban. Exactamente. Los castigos corporales, ¿no? Que se utilizaban muchísimo en las escuelas hace muchos años. Entonces, había un condicionamiento negativo ante el cual la persona, para evitar el displacer y o el dolor, se comportaba de la manera que se esperaba que se comporte. Entonces tenemos condicionamiento positivo o negativo, ¿sí? Tenemos recompensa o castigo. En el medio, las conductas que se van como de alguna manera determinando. Ahora, ¿qué pasa cuando a esa persona le aflojamos un poquito? Que es, piensa en la relación que tiene con el orden social y lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando algo se quiebra de este tipo de condicionamiento? Si no está internalizado, si es solamente un aprendizaje externo a nivel de conducta, ¿sí? Si yo no tengo internalizado el orden, ¿qué pasa? A la primera de cambio que se suelta una cadena se genera un despelote social absoluto, absoluto. ¿Sí? Empieza una protesta en un lugar y termina en saqueo, vandalismo, escalada de agresión. Entonces, ¿qué pasaba con el conductismo? ¿O qué pasa con el conductismo? Tiene sus fallas. ¿Las pueden ir viendo? ¿Saben qué pasa mucho en educación? Se ve mucho cuando uno hace salidas a campo con los chicos, ¿no? Las famosas salidas a un museo, salidas a un lugar histórico, que están contenidos, el profesor se distrae 2 minutos y explota todo por todos lados. Se ve muchísimo en los viajes de egresados esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una entidad que controle con premio y castigo. Entonces, hay muchos chicos que en realidad se portaban bien por una respuesta condicionada de temor al castigo. Y no porque estaba internalizado, no había un aprendizaje significativo. ¿Se entiende la diferencia entre el aprendizaje condicionado y el aprendizaje significativo? Sí, Sí, se entiende. ¿Los demás cómo vamos? Yo por mi parte estoy entendiendo Sí, bien. está buena la reflexión, la charla, está buena. ¿Sí? Pero es entendible, sí. Pasa en todas estas cuestiones sociales. Fíjense qué pasa en la cancha. Es como una tensión controlada de alguna manera. Y basta un pequeño estímulo que no sea el adecuado para que se descontrole todo, ¿no? Y en la mayoría de los casos se produce violencia. Si a los chicos se descuida, se empiezan a pelear. Si en la tribuna se descuidan, se empiezan a pelear. Totalmente. Esos son los famosos mecanismos de aprendizaje y de control social. ¿Cómo, tesoro? Violencia. Sí, tal cual. Y ahí, bueno, se toca a la violencia. el caos. Sí. Se toca justamente con lo que hablábamos en antropología antes, la fragilidad de todas nuestras estructuras de orden en el ser humano. Es muy frágil. Basta un poquitito de algo disruptivo para que se desmadre. Lo que pasó justamente también pasa en el famoso capítulo de Los Simpsons, que yo les digo, donde se genera un conflicto, ¿sí? Y el pequeño orden que tenían armado se va al diablo. Y se empiezan a pelear, lo acusan a Milhouse de haberse comido la comida, ¿no? Y se arma un lío bárbaro. Y ese capítulo está basado, si les interesa, en un cuento, que se llama El Señor de las Moscas. Lo mismo pasa con chicos que están en una isla, ¿no? Y se van organizando de alguna manera, y los líderes enseñan cómo moverse a partir de estímulos y respuestas. En general se basan en la lógica del castigo y de la recompensa. Lo cual está muy bien para un perrito,
Pero el ser humano es muchísimo más complicado que eso. Ahí es donde el conductismo hace agua. Ahí es donde el conductismo hace agua. ¿Sí? Donde lo que llamaban ellos llamaban a lo que había entre el estímulo y la respuesta, lo llamaban la caja negra. Porque para ellos era un misterio. ¿Sí? Era un misterio. Es decir, lo que pasaba a nivel individual en cada persona condicionada no importaba. Eran como variables imponderables que podían descontrolarse de un momento a otro. Piensen que era una ciencia que está básicamente basada en todo aquello que se puede medir, recolectar, ¿no? Controlar y predecir. Si yo organizo determinados estímulos de determinada manera, voy a obtener determinadas respuestas predecibles. ¿Sí? Entonces yo quiero que la gente se comporte de tal manera, basta con que organice los estímulos de tal otra, y voy a obtener lo deseado. ¿Esto es tan así? No, depende de la persona también. Ahí Porque está. incluso ante varios castigos, mucha gente puede salir, por ejemplo, bien educada, recta, decir, bueno, no hago esto porque me enseñaron de que está mal, pero otra persona puede salir mal, puede terminar siendo asesinos, muchos casos son así, que vienen de una familia golpeadora, donde hubo violencia, entonces depende de la persona y de la psiquis también de cada persona. Exactamente. El conductismo Por de eso, vida, sí, porque la conducta se copia generalmente de los padres, de lo que aprenden en la casa. ahí está también el tema del conductismo, de cómo nos movemos por imitación los seres humanos, ¿sí? Nos movemos por imitación. Se van copiando determinadas conductas, ¿sí? Que se ven, un estímulo que se repite durante muchos años queda incorporado de alguna manera. Lo que se olvida del conductismo es de la esencia del ser humano, donde hay personas que siempre escapan a estos condicionamientos, sean positivos o negativos, ¿sí? La persona que, por ejemplo, como pasa en las favelas en Brasil, esos chicos que, a pesar de vivir en un ambiente absolutamente hostil, signado por la violencia, por estímulos, por el miedo constante en que vive esa sociedad, como cada tanto surge un futbolista maravilloso, con dones excepcionales, que quiebra la conducta esperada por el entorno y los estímulos que se operaron en esa persona. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Y pasa también con un montón de otras cuestiones. Y ahí es donde el conductismo hace agua, para bien o para mal, ¿sí? Para bien o para mal, pero ahí es donde hace agua. La famosa caja negra, todas las cuestiones que cuando empecemos a ver la semana que viene ya temas de psicoanálisis, que es la otra ciencia opuesta al conductismo, el psicoanálisis justamente indaga en la caja negra, en todo aquello que escapa al premio, al castigo y al condicionamiento, ¿sí? La famosa caja negra. Pero volviendo al conductismo, hay una película que les recomiendo muchísimo, que es bastante fuerte, tiene un montonazo de años, pero explica muy bien esto, esta ciencia, que se llama La Naranja Mecánica. Es un chico con dificultades, es un sociópata, básicamente, ¿no? Es ladrón, violador, todo feo. Una persona horrible, un joven, que después de cometer un delito va a una especie de centro de rehabilitación, donde se lo reacondiciona para que no cometa más delitos, ¿sí? Bueno, si la pueden ver, la dejo picando porque es muy interesante ver cómo en algún momento todo este acondicionamiento falla, y a la primera de cambio, la esencia de este chico, que era totalmente psicópata y sociópata, vuelve a resurgir, ¿no? Pero bueno, operan en él un montón de cuestiones. Todo lo que tiene que ver con entrenamientos de lavado de cerebro y o torturas a veces también, tienen su base en el conductismo también, ¿sí? Piensen cuando volvemos de nuevo a esto de la policía en Estados Unidos, ¿no? Cómo están entrenados de alguna manera, en base justamente a estímulos, respuestas, premios y castigos, y no se detienen a pensar o a internalizar lo que está pasando. Entonces se le da la orden de reprimir y reprimen. No hay tutía, no hay tutía. Esa falta de cuestionamiento a veces lo busca también el conductismo como escuela, ¿eh? Que no se cuestione, para que puedan salir a ejercer las órdenes que se dan. Sobre todo sucede en los ejércitos, ¿no?
que por otro lado, si no hubiera un condicionamiento de este tipo, no podrían salir al campo a hacer lo que tienen que hacer. ¿Se van? Es como muy polémico el aprendizaje desde ese lugar, es muy polémico, pero en ocasiones es efectivo también. ¿Se va entendiendo esto? Sí, 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 profe, Sí. y si nos basamos en eso que usted dijo de sin cuestionamientos, también podríamos poner a la religión como un conductismo. Sí, Freud hablaba muchísimo, fíjense, él hace todo un escrito donde habla de la iglesia y del ejército, como grupos totalmente organizados, sin mencionar el conductismo, básicamente lo que plantea es eso, ¿no? Históricamente, en todas las civilizaciones, las religiones y los ejércitos, como cuestiones que tienen que ver con algún tipo de control de aprendizaje condicionado, de control social y de movimiento de masas, las masas, ¿no? Esto si no, esto que les decía antes, lo que pasa en una cancha, en un partido de fútbol, cómo hay una tensión constante y sin embargo no se desmadra tanto como podría desmadrarse, porque todos saben cómo comportarse en la cancha, de alguna manera, ¿sí? Cuáles son los lineamientos a seguir, dónde se ubica cada tribuna, este tipo de cuestiones, que sí, que no. Tiene que ver, sí, Freud planteaba bastante este tema, no como una crítica explícita, pero sí, hablaba mucho de religión, iglesia y ejército. Ahora, Claro. sí, Sí, porque, no, o sea, como yo lo veo, ¿no? Yo pienso a la iglesia y en sí a muchas religiones como una institución creada para controlar masas. Eh, pero es algo como que poniendo y planteando lo de estímulo-respuesta, es como que si te opones a mi pensamiento, generalmente te dicen te vas al infierno, claro, o el castigo. sufrís. Entonces la gente, o bueno, la mayoría es como, bueno, no quiero, entonces cree. Y ahí también por eso pensaba que estaba involucrado el conductismo acá. Sí, 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 absolutamente, tal cual, sí. Esto de portarse bien por temor al castigo, ¿no? Sin ir más lejos, chicos, fíjense cómo hay tantas cosas en la infancia que uno aprende a fuerza de repetición del estímulo y no sabe ni lo que está diciendo. No sabe ni lo que está diciendo. Yo la canción de Aurora, la de cuando se iza la bandera, yo no tenía idea de lo que estaba cantando. Y sin embargo repetía palabra por palabra. ¿Por qué? Por una cuestión de ritmo, de repetición. Taca, 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 taca. No me voy a poner a cantar ahora. Pero así aprendimos también un montón de cosas. ¿Sí? Uno cuando es chico lo aprende a fuerza de repetición, este estímulo, ¿no? Lo bueno, y quiero tomar de conductismo, es esto de poder generar hábitos que no pensamos. Uno se levanta, se lava los dientes, va al baño, se higieniza, todas estas cuestiones que aprendemos en la infancia, las hemos aprendido de manera conductista de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con hábitos, horarios, ¿no? Rutinas. Como, bueno, suena el despertador y me levanto, el estímulo está muy claro ahí, la respuesta también está súper condicionada. Algunos, bueno, tenemos que poner 2 o 3 alarmas seguidas, porque yo soy un peligro, yo la apago, me rebelo contra el estímulo y lo apago y pongo 2 más. Pero esas son respuestas condicionadas también. El despertador y cómo, fíjense cómo tenemos también hasta el oído. ¿Escucharon el otro día las sirenas que fueron de los bomberos para Almagro? Bueno, que fue un incendio espantoso. Yo me asusté porque estoy acostumbrada que ya puedo diferenciar la sirena de la ambulancia, la sirena de la policía y la sirena del camión de bomberos. Son 3 sonidos parecidos y sin embargo, uno, ahí se dispara la respuesta, ¿no? Y yo dije, uff, hay un incendio, qué feo. De escuchar simplemente el sonido, ¿no? Que ya tengo acostumbrado, que es la sirena del camión de bomberos. Después les voy a pasar, ¿se va entendiendo hasta acá? Sí, profe, se reentiende. Sí. Ahora les voy a pasar después por WhatsApp un esquema de un modelo de control y educación de masas que planteaba un filósofo llamado Foucault, Michel Foucault, que habla del concepto de panóptico. ¿Alguien lo leyó alguna vez? ¿Sabe lo que es? No, yo no. Miriam.
No sabría Sí, qué onda. pero sí, he leído varios autores a fuerza de obligación por psicosociales en la UBA. También a Bauman, a Freud, bueno, sí, sí, estoy aprendiendo esas cosas, profe. Bien, ahora les cuento un poquito de qué se trata, para dejarlo picando este tema y cerrarlo la próxima semana. El concepto de panóptico tiene que ver, piensen esto, antes de explicarlo. ¿Qué tienen en común el patio de una escuela, el patio de una penitenciaría o cárcel, el patio de un hospital y el patio de un neuropsiquiátrico? Figúrenlo. ¿Qué tienen en común esos ambientes? Sí, ¿qué tienen en común? Que todos están controlados. Sí, Van, yo lo veo así. sí, Siempre hay controlados. una autoridad vigilando. Personas. Exactamente. ¿Qué más? La conducta de las personas que salen ahí, ¿para qué salen? Y ¿Por la qué están ahí? sí, y la pregunta es, espérenme un cachito que les quiero mostrar algo. Eh, ¿Se figura en el patio de una escuela, de una cárcel, de un hospital? ¿Se lo imaginan más o menos? Sí. Sí, Bien. todos son más o menos parecidos con Ahí algunas está. distracciones, con Todos, Tiene algunas pareja. distracciones. exactamente. Todos son más o menos parecidos, tal cual. Ahora les voy a mostrar una imagen, a ver si lo podemos ver. La distribución espacial, el diseño, ¿sí? El diseño arquitectónico de todos estos lugares de educación y de control social es prácticamente el mismo, ¿sí? Alrededor de la plaza tenemos aulas, tenemos habitaciones o tenemos celdas. En el centro de la plaza, ¿sí? O el patio, perdón, en el centro del patio hay en general algún policía, alguna maestra, algún médico o enfermero que vigila la conducta de los que salen al patio. Fíjense, todas las aulas, todas las habitaciones, bueno, ahora cambió un montón también, pero digo, en general, ¿sí? La distribución física y espacial es la misma. El diseño arquitectónico, ¿sí? Es prácticamente el mismo. Y eso tiene mucho que ver con el conductismo, muchísimo que ver, muchísimo que ver, porque son mecanismos arquitectónicos, físicos y simbólicos de vigilancia y de control. ¿Sí? Fíjense cómo un preso, un estudiante, un paciente en un hospital o un paciente psiquiátrico se acostumbran a la misma forma de distribución del espacio en cualquiera de estos sitios. En cualquiera de estos sitios, sobre todo en las escuelas muy antiguas, ¿no? Que venían antes de la historia en Buenos Aires, que copiábamos de Europa. Espérenme un cachito que les quiero mostrar, que lo encontré aquí. Díganme ahora si lo ven. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. ¿Ven la Sí, se ve. distribución? Sí. Ven que podría ser una escuela, podría ser una cárcel, podría ser un hospital, podría ser cualquier cosa, donde haya gente que tenga que ser controlada de alguna manera. Ese es el concepto que Foucault plantea en su texto que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Cómo nos acondicionan el ambiente para que nos vayamos acostumbrando a determinadas prácticas socioculturales también. Y obviamente la instancia de vigilar al que está allí, ya sea para protegerlo o para controlarlo, pero la vigilancia está. Vieron que en las escuelas en general, en el patio, en el centro, está la bandera, muchas veces, ¿no? Y todas las aulas que dan al patio. Bueno, son todos dispositivos, como se suele decir, de control social.
de alguna manera necesarios, y la contracara es esto de la vigilancia y el castigo, donde nadie sabe cuándo lo están vigilando y cuándo no. Entonces, decía Foucault que si retiráramos al vigilante, ¿sí?, los internos o los presos seguirían de alguna manera comportándose bien, porque no saben dónde está. Entonces, se genera el control social aunque yo quite el estímulo. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a la vigilancia permanente que ya de alguna manera se autocontrolan, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? Sí, sí. Porque los noto muy silenciosos. Es viernes, profe, perdón. Es viernes, no pasa nada. Pero hasta ahora se va entendiendo esto del conductismo. Ventajas, desventajas, vayan pensando, ¿no? Dispositivos de control social, educación de masas o control de masas, cómo aprendemos cuestiones cuando somos chicos que tienen mucho que ver con esto, los hábitos, los estímulos, recompensas, castigos, y el concepto de panóptico, que se los dejo picando. Bueno, pasa en un supermercado, chicos, pasa en lo que les digo siempre, en farmacia, hay cámaras por todos lados, ¿no?, que van teniendo registro de el laberinto que recorremos, los caminitos que vamos haciendo cuando hacemos nuestras compras. ¿Recuerdan que yo les decía la clase pasada? Después cambian todo de lugar y uno no sabe para dónde ir, porque uno, Sí, se, va acostumbrando, uno se va acostumbrando a tener ya el dispositivo organizado de alguna manera. ¿Vamos hasta acá? Bien. Sí. Bien, para ir cerrando sujeto de atención. Vayan pensando para la clase que viene esto de las ventajas y las desventajas, ¿no?, de los dispositivos basados en las teorías del aprendizaje conductista, para que podamos comenzar con eso y de alguna manera profundizar después un poco más ya en lo que es la caja negra, ¿no? Todo esto que escapa a los dispositivos de control social. Fíjense cómo, retomando la primera clase, lo que pasó en Estados Unidos, esto de la marcha, la gente, y aún en pandemia, y aún con distancia social, se generó la protesta, ¿no? Fíjense cómo la fragilidad de estos dispositivos, a veces son efectivos y a veces no, a veces no. Bueno, eso yo lo observé ayer cuando fueron a llevar a la sepultura a los bomberos en el cementerio de Morón, que no había control, de que no había el distanciamiento necesario. Usted miraba el noticiero y la gente se saludaba como si no pasara nada. Pero bueno, se supone que es por el dolor que está pasando, la situación, ¿verdad?, que está atravesando. Exactamente, por eso digo, siempre que hay algo que es disruptivo y que quiebra el status quo, lo que ya está organizado, bueno, se producen estas cosas, ¿no?, que se va todo al diablo, y se quiebran estas cuestiones de control. Hasta acá vamos cerrando, y ahora nos vemos en un ratito para la próxima clase. No se me duerman. Vamos a hacer recreo, algo calentito, y nos queda un poquito. Ya terminamos. Un cafecito, cafecito. Cafecito. Sí. Chicos, cierro acá. Ahora nos vemos en un ratito. Bueno, profe, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.